Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Una nueva marcha por la educación se realizó este jueves en Santiago. El llamado del Colegio de Profesores fue a manifestarse tras las nulas respuestas que sienten recibidas de parte del gobierno a su petitorio. A las manifestaciones se unieron hoy estudiantes secundarios, quienes protestaron en contra de la iniciativa Aula Segura, impulsada por el Ejecutivo. La marcha se inició en Plaza Baquedano y continuó con su recorrido normal, hasta que el acto central se vio interrumpido por un grupo de encapuchados. En medio de los desórdenes, al menos 2 de estas personas fueron alcanzadas por el fuego de una bomba molotov, lo que fue registrado por los medios de comunicación presentes allí en el sector. Una marcha que podría haber terminado en completa normalidad, porque así lo deseaba el Colegio de Profesores y los convocantes. Sin embargo, algunos incidentes llevaron a que fuera esta opacada nuevamente por la violencia. Aunque sea en el margen, las imágenes de violencia se sabe que llaman muchísimo la atención y hacen perder el foco de lo que buscan los convocantes. Así que es un poco lo de siempre en este sentido. Se convoca con una cosa o con una idea, cualquier marcha. Muchas veces algunos se roban el protagonismo y no le hacen bien, sin duda, a esa marcha. Vamos a la pantalla porque les vamos a presentar la pregunta del día. ¿Estás de acuerdo con las demandas de los profesores que hoy marcharon junto a los estudiantes en el marco del paro que iniciaron este lunes? ¿Sí o no? Ahí está presentada la pregunta y nos vamos a enfocar justamente ahora en la mesa con este mismo tema. Mario Aguilar es el presidente del Colegio de Profesores y nos acompaña esta noche. Mario, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías, gracias por la invitación. Despejemos inmediatamente lo de toda marcha, los encapuchados. ¿Cuánto daño le pueden hacer a una demanda? ¿Cuánto invisibiliza lo que ustedes están, me imagino, organizadamente buscando que el país los escuche y les tome atención? Sí, por cierto, nosotros nunca hemos sido partidarios de la violencia como forma de acción. Nuestras marchas siempre han sido muy tranquilas. Esta marcha fue muy tranquila, fue absolutamente ordenada, como siempre han sido los profesores. Yo no tengo idea quiénes eran esos encapuchados, no sé de dónde son. No eran parte de nuestra marcha, yo te puedo asegurar, no eran parte de nuestra convocatoria. No sé de dónde salen, no sé para quién juegan, porque claramente... ¿Pero qué sospecha que pueden ser infiltrados para derrotar, para hacerle daño al movimiento? Una opción que yo no descartaría. También pueden ser grupos que crean que con eso algo contribuyen a algo, a no sé a qué. O hay grupos de estos que les sirven todas las micros. Van a tirar molotov a cualquier protesta. ¿Puede ser eso también? Puede ser, no lo sabemos. Lo que yo sé es que no eran parte de nuestra marcha. Nosotros no los convocamos, no los invitamos, no tienen nada que ver con nosotros. Los estudiantes secundarios organizados, la ACE estuvo con nosotros, estuvo en el escenario, los voceros de ellos hicieron un saludo. Ellos hicieron un llamado responsable y cumplieron muy bien. Nosotros las organizaciones estudiantiles tenemos la mejor relación con ellos y ellos saben muy bien que el carácter de nuestras marchas y ellos lo han respetado siempre eso. El resto no sé quiénes son, no dan la cara tampoco, además no podemos saber quiénes son. Nosotros marchamos cara descubierta, manos limpias y con nuestras demandas muy al frente, así que no tenemos nada que ver con ellos. Nosotros estamos haciendo una pregunta de cuánto apoyan, cuánto empatizan con sus demandas, Mario, y tengo la sensación de que las respuestas para sí o para no van a ser en relación a un prejuicio que tengamos frente a esta movilización. Porque yo no sé si hiciéramos una pregunta, ¿cuántos saben de las demandas? ¿Cuánta gente está a caballo de las demandas que ustedes tienen? ¿Sientes tú que hay un respaldo social? ¿Se sienten acogidos por el país? ¿Sienten que hoy el problema pasa por justamente las demandas que ustedes tienen? Bueno, vamos a ver el resultado, pero yo creo que la ciudadanía está empezando a conocer nuestras demandas ahora en el cuarto día de paro hoy día. Claro. Porque hoy día hemos tenido una cobertura mayor. Hoy día yo he estado ya en varios medios y he podido explicar con un poco más de detalle. Pero al enterarse la gente yo siento que hay bastante respaldo. Si tú revisas las redes sociales de lo que hoy día, cuando hemos podido manifestarlo, expresarlo más masivamente, yo creo que sí, porque se entiende primero que no estamos luchando por un salario. Sería justo que también nos movilizáramos por mejoría salarial, eso es totalmente legítimo en un gremio. De hecho, todavía no ganamos lo que ganan nuestros profesionales, a pesar de las mejorías que han habido en el último tiempo. Pero no es eso lo que nos mueve, nos está moviendo otros temas que tienen que ver con condiciones de trabajo, que tienen que ver con el abandono en que está la educación pública, tienen que ver con nuestros estudiantes y poder darles lo mejor a ellos, y que agotados ya de este sistema que nos agobia con
con trabajo burocrático, administrativo. El agobio laboral docente es una realidad. Hay un estudio del IGEDUCAR que señala 12 horas de trabajo extra a la jornada laboral en una semana, fuera del contrato de trabajo en la casa. Nosotros lo caracterizamos, hicimos un estudio también y a nosotros nos dio un poco más, nos dio 15 horas, pero bueno, por ahí anda. Sí, igual es muchísimo y eso es real. Y la mayor parte de ese trabajo, Matías, no es para hacer mejores clases o para atender mejor a nuestros estudiantes. Si el tiempo ese fuera para escuchar a nuestros estudiantes, para conversar con ellos, para conversar con nuestros apoderados, no, es trabajo burocrático, inútil, que no sirve para nada. 13 años y ponemos el 2006 como el inicio de la instalación social de los temas de educación. El país empieza a hablar de distintos temas de educación. Han pasado desde entonces a la fecha 3 gobiernos que ya terminaron, otro que está en ejercicio. Se han discutido, no, yo que trabajo en estos programas políticos, yo creo que no han pasado un mes en que no sea el tema central la educación superior, de esto, del otro, que la calidad, que gratuidad. Sin embargo, cuando yo veo que hay profesores que paran por 4 días de manera indefinida, podría alargarse a 2, a 3 semanas, ojalá que no ocurra, uno dice, bueno, este país, si yo viniera de Noruega y dijera, este país no ha enfrentado el tema, es hora que discuta el tema de la educación. Llevamos 13 años a lo menos discutiendo el tema de educación. ¿En qué se ha avanzado en estos 13 años? Poco, lamentablemente poco. Efectivamente, yo creo que la sociedad chilena, y básicamente los movimientos estudiantiles, docentes y el movimiento social, ha puesto el tema, hemos discutido, hemos confrontado, se instalaron, acuérdate, conceptos como fin al lucro, educación gratuita, en fin, distintos conceptos. Nosotros ahora el agobio laboral, la defensa de la educación pública, y sin embargo... Pero todo eso ya está logrado, ¿no? Más o menos. ¿No hay lucro? Matías. Sí, no hay lucro. No hay lucro. Hay gratuidad. Sí, pero hay desmunicipalización. Ya, pero mira, yo te podríamos, no sé si nos alcanza el programa, pero cada uno de esos temas lo podríamos desmenuzar. No hay lucro, entre comillas, porque quedó los arriendos igual y la cosa medio a la chilena, el no fin al lucro. Pero ya, se contuvo un poco el lucro. Fueron malas, Mario. Nosotros siempre hemos sido críticos de la reforma que hizo el gobierno anterior. Hemos sido críticos de eso porque fue una reforma muy superficial. Y lo peor es eso, cuando queda como ni chicha ni limonada, decía Víctor Jara, cuando la cosa queda ni chicha ni limonada, no es nada. al final no es nada. Lo decía muy bien nuestro cantor popular. Y eso ha pasado con la reforma y por eso los problemas subsisten. La educación no sigue en una lógica de mercado. La misma desmunicipalización, una gran demanda histórica, claro. Cambió quien administra el modelo, pero siguió el mismo modelo. La estandarización de la educación que nosotros reclamamos, que los niños finalmente son un número, que todo es una absurda competencia por los rankings, competir. Esta idea de que la calidad se mide en una prueba estandarizada, más que discutible, más que cuestionada. ¿Pero está bien que haya pruebas estandarizadas o el problema es que se centre la calidad o se crea que esa es la única o el único factor de calidad? Podría existir pruebas estandarizadas para medir determinadas cosas, pero no atribuirle a esa prueba el carácter único de calidad. Y hoy día es casi el único, porque vale un 70% de la ponderación de calidad y todo lo demás vale un 30%. O sea, finalmente el CIMSE es el factor decisivo y las aberraciones que se hacen para subir en los rankings por el CIMSE. Y además, ¿por qué tiene que ser, si lo que queremos es sacar información, por qué tiene que ser censal? Podría ser una prueba muestral y te daría más o menos una información equivalente y no tendría las presiones enormes por el rendimiento. Hoy día hay 218 escuelas amenazadas de cierre, supuestamente por ineficiente, porque no tienen buen CIMSE, pero ocurre que muchas de esas escuelas cumplen una labor social tremenda, atienden justamente a los niños más complejos, más delicados, con más dificultades. Son escuelas que nunca van a poder competir en un CIMSE con una escuela que atiende a otro tipo de niños. ¿No será que la calidad de educación no estaba necesariamente, como sí estuvo el discurso político, las discusiones en la gratuidad, en el lucro, en la... O sea, parece ser que se profundizó mucho, se rascó, disculpe la vulgaridad del dicho, pero no donde picaba. Y que la calidad de educación no era de quién era el dueño del colegio, no era el dueño del colegio, si había copago, no había copago, si había gratuidad, no había gratuidad, si había lucro, no había lucro. Parece ser que, siendo temas relevantes, no atendían al problema de la calidad de la educación. Claro, podría ser. No estoy en total desacuerdo contigo, aunque creo que son factores que influyen finalmente sobre lo que pasa en el aula. Si hay lucro o no hay lucro, si es privado o pública, porque tienen distintas finalidades. Pero soslayando aquello, yo diría que no hemos discutido en Chile convenientemente qué entendemos por buena educación y qué es calidad. Por de pronto el concepto calidad que proviene del mundo de la empresa
es discutible si aplica en educación, pero asumamos calidad social, calidad educativa, usémoslo, porque se usa mucho. A pesar de que en la academia se discute el concepto, pero ¿qué es buena educación? ¿Qué es calidad de la educación? Se instaló, se impuso que era rendimiento en prueba estandarizada. Y nosotros en eso estamos en franca discusión. Uno de los temas del petitorio es esta educación estandarizada que produce tanto daño, que le quita integralidad a la educación. Y por eso se llega, vamos a entrar a otro tema del petitorio que emergió recientemente, que es este tema del currículum. En esa concepción instrumental de educación, donde lo que importa es simplemente el rendimiento de las pruebas estandarizadas, entonces ahí se entiende que historia no vale, que educación física no vale, que artes no vale, que no son asignaturas relevantes. Y eso es un tremendo error. En eso sí que nosotros estamos en total desacuerdo. ¿Cómo no va a ser importante la historia, la educación física y el arte en una formación general? Porque no estamos en desacuerdo que una parte de las asignaturas los alumnos la puedan elegir. Y sobre todo si ya están en tercer y cuarto medio, van a ir a la universidad, que vayan teniendo la posibilidad de que ellos también decidan qué parte del currículum quieren profundizar. Pero hay una formación general que no puede dejar fuera estas asignaturas por muchísimas razones. También daría para un programa completo explicar la importancia de la historia, la educación física y el arte en una formación general de una persona. Pero como está esta concepción instrumental, esta concepción que más bien piensa en el mundo del trabajo y que cree que la educación solamente prepara mano de obra para el mundo del trabajo, entonces deja fuera todo esto que tiene que ver con una formación humana integral. Entonces cuando reclamamos, nuestros jóvenes, que a veces hay carencias en numerosos campos, cuando todos nos alarmamos, yo diría que yo sentí angustia cuando escuché la noticia del muchacho que entró a disparar a sus compañeros en Puerto Montt. Y yo creo que muchos chilenos sentimos angustia y dijimos, ¿cómo nos puede estar pasando esto? Y entonces tú también te tienes que preguntar, bueno, ¿y qué pasa con la educación de la emocionalidad? ¿Qué pasa con la educación social? ¿Qué pasa con tiempo para escuchar a nuestros estudiantes? ¿Tiempo para saber qué está pasando con ellos en lo más interno, en lo más afectivo? Eso no hay tiempo porque los niños hoy día son un número, son una cifra. Las escuelas se categorizan únicamente por un puntaje CIMSE. Y hay lugares y hay colegios que hacen aberraciones para subir al CIMSE. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, lo que se ha llamado descremar. Si toca CIMSE octavo, en séptimo o en sexto empiezo a corretear, voy a usar un término poco académico. Sí, dale nomás. Llamar a los papás. Que me van a echar abajo el promedio. Exactamente. Bueno, y hay colegios, esto a mí en su momento yo hice una denuncia pública de colegios donde había padres que me llamaron para contarme que los colegios se instaban a los padres de alumnos de menor rendimiento, a que ese día mejor que no fuera. Exactamente. Eso habla de una corrupción. Sí, te cuento otra. Profesores de arte que le decían, mire, el octavo este año le toca CIMSE, así que usted en sus clases refuerce estas guías, no haga arte, refuerce estas guías de matemática y lenguaje. Y la profesora de arte, imagínate la frustración que sentía, se había preparado para el arte, para... Mario, yo creo que lo que estás diciendo, no habría dos opiniones. Pensar que el mundo va a entender de que lo duro es importante, lo duro entendido como conocimientos duros, siempre y cuando vayan complementados también por la capacidad blanda, de emocionalidad, de mirar a los ojos, de ser honesto, por supuesto. De entender el medio, de ser solidario. Y de hecho el CIMSE o la calidad de la educación ya va incorporando materias blandas, por así decirlo. Muy marginalmente lentamente, todavía. Pero la tendencia va para allá. Pero déjame tratar de ser un poco crítico con ustedes, es decir, ¿por qué la ciudadanía todavía no entiende y creen que esta es una cuestión partidista? Hoy día escuchaba a una persona que está en la educación pública y me decía, lo que pasa es que el colegio de profesores, no estoy diciendo que lo que yo diga, tienen que joder a Piñera porque es un gobierno de derecha. Entonces, también hay un problema de, si eso no es así, hay un problema de entrega de mala información del emisor, de que no han sabido decir, a ver, nosotros no es el Piñera o Bachelet, nosotros es lo que nos acabas de decir, te dejé que tú explicaras con toda profundidad. Entonces hay un problema en la emisión también del mensaje de ustedes, ¿no? ¿Se hace la autocrítica? Podemos hacernos la autocrítica, sí, y siempre vamos a estar disponibles a revisar. Si esa persona dice eso, entonces hay algo que... ¿No los he escuchado que alguien crea que esto está ideologizado? Sí, hay gente que nos dice eso. Hay gente que nos dice, ¿y por qué no le hicieron paro a su gobierno anterior? Y yo no voté por la presidenta anterior, lo digo al tiro. O sea, no es... ¿Hicieron paro? Le hicimos paro, le hicimos movilizaciones, fuimos muy críticos de la carrera docente, 52 días de paro por la carrera docente. O sea... Pero salió bien la carrera docente aparentemente, ¿no? Sí. Se habla poco. Producto del paro, de las reformas se le corrigieron algunas cosas, pero nosotros discrepamos no tanto con que hubo un incremento salarial, sino que discrepamos con el enfoque, con el concepto, que sigue siendo este concepto también productivista. Y eso nosotros lo discutimos. A ver, yo hago un doctorado
y no tiene ningún valor para la carrera docente. Hay cero incentivo al perfeccionamiento. Yo creo que eso es un tremendo error. Y que todo se mida simplemente en 2 pruebas de conocimiento, y el conocimiento es importante en un profesor de su especialidad, ciertamente, pero no es lo único. Tiene que tener también otras habilidades en la profesión docente, sin embargo hoy día todo se centra únicamente en el conocimiento. Pero bueno, esa es otra discusión que también daría para largo. Pero sí hubo incremento salarial con la carrera docente, eso lo reconocemos, un 25% en promedio subieron las rentas, pero sigue en las escuelas este concepto de que hoy día educar consiste en producir rendimiento, es una cosa enfermiza por el rendimiento, y eso no deja espacio para una tarea educativa completa, integral. Hoy día, mira, los profesores del Instituto Nacional, yo he conversado con ellos, yo le he dicho, oye, no se han reunido para tratar este problema, pero si nosotros no tenemos tiempo para reunirnos entre nosotros. Los colegas del Instituto Nacional no se reúnen entre ellos, escasamente logran estar todos para definir estrategias, cómo enfrentar las problemáticas que están viviendo, que son tremendas, terribles. Mario, como profesor, disculpe por la premura del tiempo, ¿cómo ven ustedes brotes de violencia, por aislados que sean, pero son súper violentos, y uno no ve que la gran mayoría de los estudiantados se pare frente a los violentos y decirle, muchachos, no nos secuestren el movimiento? Nosotros estamos por la demanda de la gran mayoría. Que yo lo linkeo, y me gustaría tu análisis, con la depreciación a la autoridad, la confusión con el autoritarismo, como si fuese represión, poner orden, que un profesor dé una determinada orden, como si usted no me da órdenes a mí, hay una horizontalización. Me gustaría tu mirada sobre eso. Sí, el problema es bastante complejo y bastante profundo. Yo creo que no se puede enfrentar con soluciones facilistas del tipo revisión de mochila. Aprovecho de ser crítico respecto a decir, bueno, esto demuestra con el caso Puerto Montt, que es terrible el caso Puerto Montt, un estudiante entra a una sala de clases con una arma de fuego y quiere matar a sus compañeros. Pero excepcionalmente podría en un caso extremo utilizarse la revisión de mochila, distinto que sea la política nacional. Claro, es que nosotros tenemos que diferenciar, eventualmente puede haber por una cuestión de contención inmediata, algo así, pero convertirlo eso como y de alguna manera eso fue, el presidente Piñera dijo, esto demuestra la importancia de revisar mochilas. Revisémonos el alma mejor, revisémonos el alma como país, qué nos está pasando como sociedad, qué estilo de vida tenemos, que se llega a entender o a creer que la violencia es el único camino de solución de conflictos. Porque eso que pasa en los colegios, que es gravísimo, y nosotros lo sufrimos directo, también pasa en las esquinas, donde por un pequeño roce de 2 vehículos se pueden agarrar a matar a palos, pasa en los estadios de fútbol, pasa en las fiestas, pasa en los recitales, pasa en las calles. ¿Qué nos está pasando como sociedad? Este estilo de vida competitivo, individualista, egoísta, ¿será la mejor forma de vivir? Un poco el mundo moderno, no necesariamente el modelo educacional, ¿no? No, por eso estoy yendo más allá, estoy tratando de responderte buscando la profundidad del problema. Yo creo que pasa es que hoy día a la escuela llega la violencia que está en la sociedad. No es que particularmente la escuela hoy día, el Instituto Nacional o cualquier colegio esté particularmente violento. ¿Y por qué la escuela no está siendo capaz de producir el cambio? Uno debería decir que la escuela tiene la capacidad de producir cambios sociales, producir equilibrios o igualar, que 2 niños que llegan son capaces de tener las mismas oportunidades y salir bien, y las escuelas a veces desigualan. Con lo que partimos esta conversación, porque hoy día lo único que importa es producir rendimiento. Para que la escuela hay escuelas que para sobrevivir tienen que subir el rendimiento como de lugar, y hay escuelas que para mantener su estatus en el ranking tienen que producir rendimiento como de lugar, y al final estamos locos, todo es producir, rendir, y no tenemos tiempo para el ser humano. Nosotros muchas veces no tenemos tiempo para escuchar a nuestros estudiantes, porque no hay tiempo, no es un problema de falta de voluntad, no hay tiempo para escucharlos, no hay tiempo para conversar con ellos. Los apoderados mismos muchas veces no vienen a la escuela a ver los problemas de sus hijos porque ellos tampoco tienen tiempo. También se ha instalado una idea errónea de que en la escuela es un servicio, y que los apoderados son clientes y los alumnos son clientes, y eso también es una distorsión porque nosotros necesitamos ser una comunidad. La palabra comunidad escolar se usa cada vez menos. En el lenguaje oficial, incluso en los documentos oficiales, la palabra comunidad, que es una palabra que tiene mucho sentido, se utiliza cada vez menos. ¿Estás de acuerdo que el valor de la autoridad también se ha perdido y que es visto como si fuese un abuso?
el ejercer autoridad? Sí, eso efectivamente es una situación que se ha producido. Nosotros vivimos una sociedad que se está desestructurando en muchos sentidos. Y la autoridad, no solo la autoridad del profesor la que se ha ido perdiendo, las propias instituciones. Ya nadie está diciendo mucho esto que algunos años se decía atrás, que en Chile las instituciones funcionan. Como que medio que funcionan nomás, porque está cuestionado el Parlamento, está cuestionado el Poder Judicial, está cuestionada la Fiscalía, están cuestionadas las autoridades morales, por de pronto la Iglesia, que hoy día está por el suelo. Las iglesias. Las iglesias, está la policía. Entonces, ¿quién puede hoy día ser la autoridad moral, la autoridad para decir, yo soy la referencia, las cosas deben ser de este modo porque nosotros sí lo estamos haciendo bien? Hay una desestructuración en general y lamentablemente la respuesta frente a eso muchas veces la violencia. No es la respuesta correcta, ciertamente, y nosotros somos absolutamente defensores de la no violencia como forma de manifestarse y de expresarse. Pero también tenemos que entender un poco la violencia estructural que hay en el sistema. Y esa es muy de fondo y por supuesto que no puede resolverse con temas efectistas del tipo aula segura, del tipo revisión de mochila. Esto es mucho más profundo y es mucho más... Y es posible tener porque yo entiendo, son cosas súper conceptuales, súper profundas, como dices tú, del alma, que nos está pasando como alma de país. ¿Un paro puede cambiar el alma? ¿No será mejor llamar a diálogo, llamar a convocar a la unión de la sociedad, a salir de las trincheras, a cerrar la brecha o la grieta en que nos hemos puesto como sociedad? Y los profesores serían súper indicados para sacarnos de esto. Sí, Matías, yo creo en eso. Y creo que lo intentamos cuando estuvimos meses dialogando con el gobierno y ahora que le estamos diciendo en cada pregunta que nos han hecho, diálogo, estamos disponibles a dialogar. Si el gobierno nos invita, queremos ir para resolver este conflicto. Pero te quiero decir otra cosa además. Si nosotros no estuviéramos en paro hoy día, tú y yo no estaríamos conversando aquí. Y no estaríamos tratando el tema que hemos tratado. Entonces, también hay veces en que para llamar la atención sobre un problema, para poner un problema en la discusión, se tiene que llegar a ciertas medidas extremas. Nosotros no es lo que queríamos. Nosotros no queríamos llegar a una movilización, el subsecretario sabe, y si él es veraz tiene que decir que muchas veces le dijimos en la mesa, nosotros no queremos llegar al paro, subsecretario, busquemos soluciones, dennos respuesta. No nos dieron, llegamos, además no es que partió el paro indefinido, ahora es noticia, pero hicimos un paro, una protesta sin paro, después tuvimos 24 horas. Parece que siento que son peticiones válidas, pero profundas y de largo plazo, no que un subsecretario te diga cuál es el pliego. Yo no siento que esta es una paralización de pliego de peticiones, como lo hubo en un momento, yo recuerdo, desde el 2006 en adelante, que pongan vidrio o que pongan baños en los baños de los chicos y de las muchachas. No, si tú también está ahora. Entonces, poner lavatorio, check. Esto no es uno de check, sino que es una cosa más conceptual la que ustedes están persiguiendo. No solo. Entonces, no sé si el paro... Sí, pero déjame decirte. Nosotros tenemos un petitorio que era de 11 puntos y se agregó ahora el tema de la reforma curricular, son 12. Algunos de esos son de respuesta inmediata y posible de resolver. ¿Y de esos no les han respondido? No nos han respondido. Y otras son de más largo plazo, es verdad. Pero en esas de más largo plazo, nosotros necesitaríamos compromisos claros, escritos, precisos, un itinerario, decir, sí, esto lo vamos a abordar, conformamos una mesa, esto lo vamos a trabajar. Nada de eso ha existido. O muy poco, para no ser tan exagerado. ¿Muy cerrado tu ministerio? Es muy cerrado. Son muy soberbios en este gobierno. ¿Sabes qué? Yo tengo mi interpretación. Yo creo que ellos caen en la encuesta. Hoy día salió otra más que vuelven a caer. Criteria. Yo creo que es por la soberbia que tienen para gobernar. Por la arrogancia que tienen. Son empresarios y tienen un poco esa mentalidad de medio de patrones, y como que nosotros fuéramos sus empleados, los ciudadanos. Y nosotros no somos sus empleados. Yo se lo dije hoy día al presidente cuando pasamos frente a la moneda, que hicimos un speech. Nosotros no somos sus empleados, somos ciudadanos y ciudadanas. Tienen que escucharnos, tienen que aprender a escuchar, tienen que aprender a tratar de entender las demandas, porque tienen un origen. Si nosotros no hacemos paro por deporte, esta frase yo la he repetido harto. No es que un día dijimos, oye, ¿sabéis qué? Hace rato que no hacemos un paro, hagámonos ahora. Hay percepción para algunos de que el paro es como para mantener a los profesores vigentes o darle sentido al gremio. No, eso no tiene ninguna razón de ser, insisto. Nosotros llegamos a esto porque se nos cerraron las puertas, porque se nos dio un portazo. Y además no fue de un día para otro, estuvimos meses en esta negociación. Durante un año en realidad llevamos, porque partimos en abril 2018, esto ha tenido distintas etapas, pero la última etapa ha sido de varios meses conversando sin que hubiéramos tenido respuesta. Y el subsecretario sabe que incluso él puso sobre la mesa en un momento determinado posibles soluciones en algunos de los temas. No nos parecían suficientes, pero nos parecían avances
sobre los cuales podíamos ¿Qué seguir. pasó ahí? Después, cuando llegó la respuesta escrita, eso no venía, ni siquiera venían las propuestas que yo había hecho. ¿Qué tiene que pasar, para terminar, Mario Aguilar, qué tiene que pasar ahora para que esta paralización ya de 5 días prácticamente, mañana parte el 5.º día, se termine aquí? Y porque si se alarga las cosas, a veces no se pueden ir se van complicando, por supuesto que se van complicando. Se van sumando demandas, se van sumando sectores, sí. y se puede generar un ambiente. ¿Qué Sí. tendría que pasar concretamente para que...? Nosotros, si el gobierno nos invita a conversar mañana vamos a conversar con ellos. Y se suspende el paro. No, tienen que haber respuestas concretas a problemas concretos que hemos presentado. Pero si nos sentamos en una mesa y el gobierno llega con soluciones, algunas de ellas que ya antes había presentado en la mesa y que después retiró por razones que no entendemos, bueno, nosotros eso inmediatamente lo socializamos con nuestros colegas y se toma una decisión si acaso es aceptable. La gente tampoco quiere seguir eternamente en paro. ¿Esas 2 o 3 soluciones concretas y prácticas? Hay un tema con las horas de extensión, que es una parte del contrato que es muy precario, hay un tema con la discriminación a la educadora diferencialidad de párvulo, hay términos de la doble evaluación docente, soluciones, respuestas a problemas hoy de la educación pública, desraticen ahí donde hay meses con plagas de ratones, mira qué concreto es, mira qué concreto es, meses con plagas de ratones en algunos colegios. Resuelvan el tema de las cotizaciones previsionales impagas por años. Los colegas de Tiltil llevan 4 años de cotizaciones previsionales impagas. Entonces, resuélvanse los problemas. Y aquellos que son más de largo plazo, bueno, conformemos mesas de trabajo y vamos trabajando esos temas. Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, muchas gracias por estar aquí esta noche en TV. Un gusto, Matías. Gracias por la conversación. No, feliz, muchas gracias. Y vamos a separarnos un momento. Antes quiero dejarles planteada y recordada la pregunta, si es que tienen comprensión sobre las demandas, si es que están familiarizados o si están de acuerdo con las demandas de los profesores que hoy marcharon junto a los estudiantes en este paro que lleva 4 días. El 83% sí está de acuerdo, el 17% no lo está. Como en las cifras similares a las que había dicho Mario al entrar. Pausa y volvemos en Vía Pública. Y estamos de vuelta. No, si no se va a caer, tranquila. Esta mesa, muchos invitados se entienden porque estas sillas son muy altas. No hay problema, no hay problema. Estamos con Soledad Pino. Soledad Pino es autora de una investigación de un libro de Una verdad pendiente, la desaparición de Rodrigo Anfrunz Papi, que es la historia de un niño secuestrado y asesinado en 1979, el 3 de junio, y se están conmemorando 40 años. Hay un porcentaje de chilenos que no sabe de qué estamos hablando, pero hay un porcentaje de chilenos al cual le marcó a fuego el junio del 79 la carita de un niño de 6 años desaparecido y luego encontrado muerto. Lo que viene después, que Soledad Pino nos explicará, es historia todavía no conocida, pero el impacto, y díganme ustedes si tienen la edad de 45 años hacia arriba, ¿acaso no les marcó la vida haber visto a Rodrigo Anfrunz Papi? ¿Se olvidaron acaso ese nombre Rodrigo Anfrunz Papi como el hito de un momento? Soledad Pino, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Me imagino que eso es lo que te llevó a ti. Yo trabajaba con Soledad Pino, es una estupenda periodista de muchísima trayectoria. ¿Por qué te dedicaste a ese caso de un niño, habiendo tantos casos? Porque marcó, me imagino, una generación. Exacto. Bueno, yo tendría, o Rodrigo tendría la edad más o menos, mi edad, tu edad, y bueno, pasó que él murió en el año 79, teníamos 6, 7 años, y fue un hecho que realmente a mí me conmovió, porque es como niño te acerca a la idea de que un niño también puede morir, ¿no? Y un niño que uno lo veía tan como uno, tan... Sí, pues. Así es. Y después con el tiempo estudié periodismo, en los años 90, ya con el regreso de la democracia, empezaron a investigar si salieron muchos casos que eran los que se llamaban como casos emblemáticos. Y a mí este era el caso que lejos más me había marcado y me quedó dando vuelta y empecé a tratar de saber qué había pasado con él, porque efectivamente no hubo investigación que aludiera en este caso, porque tiene una particularidad, no era tampoco un caso que se pudiera vincular directamente a lo que se entendían como casos de violaciones a los derechos humanos. Ni siquiera al régimen. Tampoco, porque
no vislumbraba nada que tuviera que ver con algunas acciones sistemáticas desde el Estado, sino que era un caso completamente aislado y distinto. Pese que aparentemente, digo aparentemente porque no está condenado por la justicia. Está la verdad todavía. Claro, no hay una verdad judicial, por eso digo aparentemente, pero todo indica que sí hay miembros del régimen militar, de la dictadura, uniformados, que indirectamente afectaron a este niño de 6 años. Exactamente, y de hecho, si uno lo piensa de otra manera, también sería muy difícil que en un gobierno, en un régimen de dictadura, en un régimen militar, donde todo pasaba, estaba todo más o menos bajo control, si hubiese pasado algo así con un niño, es muy difícil que no se hubiese llegado a esclarecer lo que pasó. El mismo hecho de que no se sepa qué ocurrió es una de las razones más que demuestra que ahí hubo un manejo para no permitir que esta verdad saliera a la luz. ¿Cómo empezaste a tirar del hilito? ¿Qué fue lo que te motivó y qué fuiste encontrando? Claro, bueno, partió todo bien en esa época cuando yo empecé a mirar este caso, que fue en el año, no sé, 98, 99. Internet todavía estaba muy incipiente en el país, bueno, en el mundo. Y empecé a buscar en la Biblioteca Nacional, a ver más o menos cuál era la fecha en que Rodrigo había muerto, porque en Internet, si uno buscaba, no existía nada. Había un ufólogo de apellido Armstrong. Y empecé hasta que di con la fecha. Perdón, la fecha... El 3 de junio. No se sabe exactamente no, la fecha de muerte no, pero el 3 de junio, y esto parte con... Hay una progresión en los medios de comunicación que empiezan a dar cuenta de que el niño desapareció. Esto pasa un domingo, 3 de junio, y el sábado, el domingo y al sábado siguiente, como... Los que sabemos qué es lo que fue Sábado Gigante y Mario Kreuzberger y Don Francisco. Ese sábado 9, dices tú. El sábado que siguió, Don Francisco dedicó su programa, invitó a los padres a Paola Papi y a Rodrigo y a Jaime Armstrong al programa y él grabó incluso unas partes del programa porque se ofreció él para hacer el rescate. A mí me conversó Mario Kreuzberger de la experiencia que él tuvo con esto. Él, en esa época no había tampoco chaleco a bala y él se amarraban con unas tiras y fue a lugares donde llamó gente para decir que habían visto al niño, que estaba en algún lugar. Fue una iglesia pentecostal que estaba como por el centro. Había incluso francotiradores que se pusieron esperando ver qué pasaba. Todas pistas falsas, nunca apareció nada del niño. Ahora, cuando Rodrigo desaparece un domingo y el miércoles que siguió de eso, hubo una llamada telefónica a la casa de la abuela donde él había desaparecido, llama una voz y dice, todavía están buscando al niño, nosotros lo tenemos raptado. Si no creen, vayan a buscar un zapato al jardín de la casa. Había carabineros que además se hacían pasar por la madre para contestar el teléfono, etc. Carabineros, y fueron a mirar al jardín y buscaron, no estaba el zapato. Se devolvieron dentro de la casa como si hubiese habido alguien mirando, me decía Paola Papi. Vuelven a llamar, una llamada rectificatoria, y dicen, no era en el antejardín, tienen que ir a mirar, no era en el jardín, tienen que ir a mirar al antejardín. Y fueron... Alguien los estaba mirando. Algo los estaba mirando, esa fue la sensación que a ellos les quedó. Esta llamada, y finalmente aparece un zapato. Entonces, para que también la gente se haga la idea... ¿Cómo pones un zapato en una casa súper rodeada de carabineros? Exactamente, estaba rodeada de carabineros, estaba acordonado la zona, se había buscado mucho ahí profusamente en todos lados alguna seña del niño que estaba desaparecido y no había nadie, de repente aparece un zapato. Y esto es bien clave y es bien importante por dos cosas. Uno, porque entonces la Policía de Investigaciones, hoy PDI, estableció una verdad. Cuando aparece el cadáver de Rodrigo, dice, esto es un hecho ya zanjado, está claro. Rodrigo desaparece el mismo día, o sea, muere el mismo día que desapareció. Y el que lo mató fue PPB, que era un menor de escasos recursos, que también vivía en una zona por Providencia, y lo responsabilizan del hecho. Y en menos de 24 horas el caso se da por resuelto. Entonces, ¿cómo encajaba que este menor PPB, con qué recursos podría haber tenido un niño, uno raptado, que era lo que había dicho en el teléfono? Luego, cómo saca y tira un zapato en un lugar acordonado y súper vigilado, no cuadraba con esto. Entonces, ¿qué pasa? Que esa prueba de la llamada telefónica, la grabación, la hacen desaparecer. Y lo que pone la Policía de Investigaciones es que no existe la grabación, no hay nada audible, y la familia decía, 24 años más tarde, cuando llego a esta investigación, me dicen, pero eso fue verdad. O sea, nosotros oímos la grabación, fuimos a buscar el zapato. ¿Cómo la justicia nunca consideró eso? De hecho, tú lo encontraste en la vicaría después.
No fui yo, fue la persona que en el archivo de la vicaría. Yo la escuché el otro día. Sí, en el podcast sí, de la tercera. exacto. Pero quien lo encuentra es una persona, una mujer que estaba a cargo del archivo de la vicaría. Y esto por una diligencia que instruyó el abogado que tomó el caso pro bono, Roberto Celedón tomó el caso Rodrigo Anfrunz y él dictaminó una serie de diligencias para que el caso no se volviera a cerrar, ¿cierto? Esto estoy hablando en los años 2000, después de que sale esta investigación, se reabre el caso. Y finalmente esa grabación, que había estado perdida, aparece y se escucha claramente, está en YouTube la grabación, se puede encontrar ahí, en que dice, al niño lo raptamos, si no creen, busquen, etc. Y todo eso no cuadra con esta versión que en el año 79 dio la PDI, que dijo que había sido este menor, PPD. Y adelantándonos un poco, Sí. ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál es este misterio? Porque dijimos personas vinculadas al régimen. Uno de ellos, director en su momento de la propia Policía de Investigación. De la propia Policía de ¿Qué Investigación. vínculo tenía con este niño? Esto es más fácil escrito, siempre digo lo mismo, Sí, pero por algo había yo que sé. escribirlo en un libro y que explicarlo porque es un poco complejo. Pero el cuadro era el siguiente. La abuela paterna de Rodrigo Anfrunz, Minita Stange, Guillermina Stange era su nombre, era viuda y se había casado con un militar, un coronel de ejército, Alberto Irazábal. A Rodrigo Anfrunz lo sacan de la casa de estos abuelos, ¿cierto? El abuelastro, digamos, con la abuela. Y ocurre que este militar, Alberto Irazábal, que estaba de subdirector de Correos de Chile en esa época, tenía un hijo, Luis Irazábal Lobos, que llegó a ser general de ejército. Y lo que hacen es sacar a Rodrigo de la casa pero para amedrentar Al hijo a Luis, de ese general. al hijo de del ese abuelastro general. de Rodrigo. Exacto, que Luis Irazábal trabajaba en la CNI, eso se sabe, digamos, trabajaba en el área no operativa, si se quiere, sino que una parte más financiera de la PDI, y él tenía un vínculo, no sé bien, no te sabría decir de qué, pero con la fuente hemos llegado, ellos tenían un vínculo, unas relaciones de negocio o algo, había ahí algún... Y de hecho la suegra de Luis Irazábal, una señora de apellido Roberts, era secretaria del director de la Policía de Investigación. No solo entonces. tenían un vínculo, sino que la señora trabajaba con el otro. También porque tenían una relación más o menos cercana. Y muchos se han especulado con que había algo, como este señor de investigaciones también había trabajado en FAMAE, entiendo, ¿no? O Irazábal había trabajado en FAMAE. Trabajó con los años, más tarde, después de los años 90, Luis Irazábal llega a ser director de FAMAE. Y Luis Irazábal también ha estado involucrado en unos casos de los tanques Leopard. Por eso se habló que podía haber un tema de tráfico de armas entre estos dos tráfico de militares. armas o algún negocio, claro. Hoy en día es más fácil, además, más que, claro, tráfico de armas o algún negocio que deben haber hecho, porque había que también, por otro lado, financiar los mismos organismos de seguridad, digamos, todo necesita financiamiento. Y hubo ahí una relación, había alguna relación, y lo que... Yo quiero decir, Luis Irazábal no tuvo una responsabilidad en el hecho. Él fue el sujeto a quien se quiso amedrentar con lo de Rodrigo. O sea, aparentemente, el director entonces de investigaciones Sí. habría tenido algún conflicto o problema con el señor Irazábal, tiastro de Rodrigo, Exacto. y para amedrentarlo lo secuestran y Lo le dan secuestra muerte. y finalmente le dan muerte a Rodrigo. Ahora, ¿por qué a Rodrigo y no a un hijo del propio Luis Irazábal, por ejemplo? Y es lo que a mí me explicaron, si se tomaba a alguien, o sea, directamente un hijo de Luis Irazábal, se iba a poner el foco sobre él y se iba, justamente esto que no se quería saber, el negocio, lo que había, se iba a levantar ahí una... Soledad Pino, si es que quieren amedrentar a Luis Irazábal por un negocio particular, no Sí. institucional, ¿por qué está vinculada toda la institución? Porque Es tú que- narras en tu libro que hay montajes operativos. Entonces, Sí. ¿qué capacidad tienen estos dos militares en un negocio particular, aparentemente, Sí. de vincular a todo un régimen? Es que ocurre lo siguiente, más que el régimen, y yo creo O que sus esto... policías. Sí, lo que pasa es que Ernesto Baeza Michelsen era director de la Policía de Investigaciones, ya militar, pero director de la Policía de Investigaciones, y entonces él pasa que trabajó con la Brigada de Homicidio. De hecho, por ejemplo, la familia de Rodrigo dicen que cuando yo estuve haciendo la investigación, me decían, a nosotros nos pareció muy raro que, por ejemplo, entrara, y eso también le pareció a Carabineros, ¿por qué entra a operar la Brigada de Homicidio si aquí estamos buscando a alguien? Todavía no hay un No se sabe cadáver, que no hay hay un homicidio, homicidio. claro. ¿Por qué entran ellos? Y es ahí donde Ernesto Baeza Michelsen
con alguna gente como el jefe de la brigada de homicidio en ese entonces, y otro operativo, Urden está, y así también llama, por ejemplo, Ernesto Baeza Michelsen, a un psicólogo, Hernán Tuane, que trabajaba con la Policía de Investigaciones a pedido, digamos. Por algunos casos él trabajaba ahí, y Hernán Tuane tiene un rol que demuestra lo frío y cómo se calculó esto, porque Rodrigo desapareció, estuvo en total 11 días desaparecido, y cuando faltaban 9 días más o menos para que apareciera el cadáver de Rodrigo, llaman a la abuela paterna de Rodrigo, Hernán Tuane, y le dice que necesitan que ella vaya a declarar, a conversar con este psicólogo de investigaciones que entraba, le habían pedido que entrara, y que él quería hacerse una idea, un perfil psicológico de quién se había llevado a Rodrigo. Entonces me contaba la abuela Rodrigo, que hoy día está muerta, pero me decía, yo me preparé, dije que bueno, a lo mejor aquí con esto sacamos algo, me llevan a la Policía de Investigación, este señor Hernán Tuane me va a entrevistar y me dice, señora, estaba como muy apurado, quiero saber algo, cuénteme, ¿usted qué le dio de comer a su nieto antes de que el día que desapareció? ¿Qué le di de comer? Me dijo. Yo le pregunté, ¿y qué tiene que ver eso con hacerse un perfil psicológico de quién se lo llevó? Para saber los gustos de él. ¿Qué es lo que usted le dio de comer? Bueno, carne con papa. Ah, hasta luego, muchas gracias, pero no me va a preguntar nada más. No, nada más. Y Minita me decía, esa fue la única participación que yo tuve y lo único que me preguntaron ¿Y qué al razón respecto. tiene eso? Y resulta que cuando encuentran el cadáver de Rodrigo, lo llevan al servicio médico legal, hay un primer informe de autopsia que lo hace el jefe de tanatología, como correspondía, un caso además tremendamente que había levantado mucho interés mediático e interés de la gente. Y el jefe de tanatología, que se llamaba Julio Beas, realiza un primer informe de autopsia. Cuando se hace la autopsia se hace vaciado gástrico, es decir, ver qué tiene él adentro. Y el informe que hace, ese primer informe de autopsia, dice que el niño permaneció en un periodo de inanición de al menos una semana, es decir, no había comido, y que después se le había suministrado alimento, probablemente a la fuerza, porque tenía pedazos enteros en el estómago y que eran carne y papas. Y ese es el primer informe de autopsia. Dicen que la data de muerte no superaría las 24 horas, un día y medio de muerte. Ese primer informe no se deja válido y llaman a un ginecólogo del Hospital Militar, que se llama José Luis Vázquez, y le piden que él haga un informe de autopsia, un segundo informe de autopsia. Y ese informe de autopsia dice que la data de muerte del cadáver es de 11 días y que además el vaciado gástrico indica que fue muerto el mismo día que se perdió porque tenía carne y papas. Entonces, en el servicio médico legal, que hubo, sabían, en el médico legal pasaban estas cosas en esa época, alguien trascendió ese primer informe de autopsia en que decía esto. Ese primer informe de autopsia y la llamada telefónica y la intervención del psicólogo Hernán Tuane son piezas evidentes de que no pueden cuadrar con la tesis que estableció la Policía de Investigaciones, que el propio director de la Policía de Investigaciones llamó a los directores de medios y él dijo, la verdad es esta, el culpable es, y este caso está resuelto, y les pidió que además no se siguiera hablando de este tema por los medios. Además, Rodrigo Anfrus, entiendo que tiene signos de tortura en todos los ámbitos. O sea, quemaduras de cigarro. Tenía quemaduras de cigarro. Prácticas que los aparatos de seguridad utilizaban con los opositores políticos. Claro. Usaron con un niño de 6 años. Exactamente. Y posiblemente la gente que fueron 2 o 3 hombres que tuvieron detenido, raptado, secuestrado a Rodrigo, no solo no le dieron de comer, sino que además le generaron ciertas lesiones. Tenía quemaduras de cigarrillo, eran redondas en las piernas, etc. Hubo fotos del sitio del suceso cuando aparece el cuerpo de Rodrigo que también habían desaparecido, pero después en los años 2000 aparecieron fotos, apareció el expediente. Tuve la fortuna y desfortuna de ver esas fotos y son prácticamente las de un niño durmiendo, porque no tenía todo lo que se describe como fauna cadavérica, es decir, no había ningún indicio de un cadáver que estuviera ni siquiera en proceso de descomposición. Entonces todo indica que la versión que se entregó en el año 79 nada o sea, calza, no se ni la sostiene, data de no, muerte, nada calza. nada. Nada calza. Por último, Soledad, este caso se reabrió y hoy día
duerme, ¿no? Exacto, Está se cerrado, reabrió. sobreseído. Sí, está sobreseído porque si bien hubo antecedentes que aparecieron que eran bastante contundentes, por ejemplo, que yo di con un carabinero que estuvo a cargo de la investigación en ese momento, y él da un testimonio de que él vio el día que fueron pero es una versión, digamos, no hay pruebas que fueron a dejar el cadáver. Autos oficiales. Autos que eran de los Opala, Impala, que eran los autos de esa época, claro. Y está la declaración de él, y hay una declaración de una niña que vivía en el sitio Oriazo donde aparece Rodrigo. La madre de esta niña estaba muerta ya. La madre de esta niña había hablado con el juez que llevó el caso en ese momento, y había dado su versión, y que tampoco se consideró, por supuesto, en el expediente. Pasan los años y esta niña, que tenía 11 o 12 años, cuando ocurre esto, que ella también vio esa noche, ella hace una declaración en los años 2000, ya como adulta, y dice, yo me acuerdo que esa noche mi madre salió, algo pasó, hubo un alboroto, algo dejaron, que fue la noche antes que apareciera el cuerpo del niño, y yo lo único que me acuerdo es que vi que estaba el auto, que había gente, y pude verlo, porque yo vivía en una vivienda precaria, no tenían electricidad, pero eso yo lo pude ver porque me acuerdo patente que esa noche había luna llena. Y entonces, claro, todos fuimos a mirar, calendario lunar, y efectivamente la noche que dejan el cuerpo de Rodrigo había luna llena. O sea, esa versión era bastante calzada verosímil. También, era bastante verosímil. Sin embargo, son versiones, y para la justicia eso no es suficiente como para establecer una... ¿Qué personas de las que me has mencionado están vivas para eventualmente reabrir el caso e intentar llegar a esta verdad? Claro, las personas directamente que estuvieron involucradas, yo no sé quiénes fueron los autores materiales de esto. Los que me has mencionado, directores de investigaciones. El director de investigación está muerto. Ernesto Baeza Michelsen está muerto, pero él... ¿El ex general Irarzábal está vivo? Luis Irarzábal sí que está vivo, y él, que no tuvo que ver con los hechos, pero yo creo que él sabe la verdad. A él se lo ha llamado a declarar, pero él ha dicho que no sabe. ¿Él podría explicar por qué a él podría, por ejemplo, haber hecho esto? Y ni siquiera en la justicia, ni siquiera en un canal de televisión, a lo mejor él podría siquiera acercarse a la familia de Rodrigo, a la madre, porque ya las dos abuelas murieron sin poder saber qué había pasado con su nieto. Pero hay una madre, están los hermanos de Rodrigo, y que a lo mejor él podría entregar una versión, y si bien justicia probablemente en este caso no va a haber, por lo menos llegar a una verdad, que sería esperable. Soledad Pino, tu libro todavía no está, lo conversamos, yo lo quise leer, y me dice que no está, se editó hace mucho tiempo, pero supongo que la editorial podrá refrescar algo. Sí, estamos viendo ahí, vamos a ver si hacemos ojalá un PDF para dejarlo libre y que se pueda consultar en internet, eso sería exactamente. Idealmente. Una investigación muy interesante. Soledad Pino, te quiero agradecer mucho por estar esta noche aquí en Vía Pública. Muchas gracias por mantener viva la memoria de Rodrigo también. Sí, por supuesto. Muchísimas. La familia de él, yo por lo que he leído, está viviendo en el sur de Chile. Están en Chaitén, están en un momento difícil siempre. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Soledad. Hacemos una pausa y volvemos en Vía Pública.